soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. El día de hoy vamos a estar compartiendo Hechos capítulo 17, los versículos 10 hasta el 15. Por eso quiero invitarlos a que en este momento podamos leer de manera alternativa este pasaje. Vamos a comenzar entonces a leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy, la palabra que vamos a compartir en el mensaje, así que primeramente quiero invitarlos a que podamos orar. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por bendecirnos hoy con esta palabra. Hoy nosotros queremos meditar más en la obra que has realizado entre los hermanos de Berea por medio de Pablo y sus colaboradores. Guíanos con tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros en particular y que podamos poner por obra, podamos poner en práctica aquello que tú nos enseñas. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y el día de hoy vamos a leer el versículo clave, una vez más, como hacemos cada semana, vamos a leer el versículo 11. Lo vamos a leer juntos y a una voz. ¿Ya? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a hablar de la nobleza que enaltece. La nobleza que enaltece. Nobleza gaucha, ¿escucharon esto? Nobleza gaucha en realidad fue la primera película argentina con repercusión internacional y de ahí sacó el nombre La Yerba. Nobleza gaucha fue la primera película argentina entonces con repercusión internacional. Se estrenó en el año 1915 y era en blanco y negro y sin sonido. Esta película muda mostraba la pasión y los valores de un gaucho pampeano que luchó para rescatar a la mujer que amaba de las garras de su patrón, un opresor porteño que se la llevó secuestrada a la ciudad. Sorteando varios obstáculos, el gaucho logra salvarla y traerla consigo de regreso al campo. Pero el malvado secuestrador vuelve al ataque. Por esto, en una persecución fatal, el cruel patrón termina en una situación límite, a punto de caer en un abismo. Aún así, al ver a su peor enemigo en esa condición, el gaucho no dudó en intentar salvarle la vida, algo que no logró concretar. De todas formas, la trama conduce al espectador a reconocer la nobleza y la buena conciencia de un gaucho admirable. Su nobleza quedaba expuesta en su gran corazón y valentía, su apasionado amor y sus principios aún en perjuicio propio. Por su nobleza, el gaucho no podía actuar de otra manera. Nobleza obliga. Pero por más honorable que sea ese tipo de nobleza humana,
Está limitada por criterios personales subjetivos y condicionada a esta vida, en este mundo. Por otro lado, en la antigüedad, la palabra nobleza era utilizada para señalar a aquellos de clase acomodada, aquellos que tenían vínculos cercanos con la familia real, con la realeza. Los nobles conformaban una clase social más alta que decidía el destino de la gente común del pueblo. No obstante, contradictoriamente, los nobles eran muchas veces corruptos y se comportaban con dureza y malicia. Muy diferente al gaucho del que hablábamos de la película. Los nobles de la antigüedad lo eran solo de nombre. Y por más que su nobleza les traía reconocimiento, no despertaba la admiración de los demás, sino el desprecio. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es la nobleza que realmente enaltece? ¿Cuál es la nobleza que realmente enaltece? ¿Cuál es la nobleza que vale la pena perseguir? No es la nobleza moral según criterios humanos parciales. No es la nobleza meramente nominal y vacía. La nobleza que enaltece no es la que los hombres aplauden, sino la que Dios aprueba y reconoce. La nobleza que enaltece es aquella que Dios aprueba y recompensa con la eternidad. Procuremos nosotros alcanzar la nobleza que agrada al Señor y permanezcamos en ella. Que nuestras acciones manifiesten una admirable nobleza espiritual, la nobleza que produce frutos eternos, la nobleza que enaltece. Amén. Como vimos la semana pasada, en su paso por Tesalónica, los opositores del Evangelio se levantaron contra Pablo y sus colaboradores y pretendieron llevarlos ante las autoridades. Sin embargo, al no poder encontrarlos, tomaron a Jasón y a algunos hermanos a quienes acusaron de encubridores. Ante las amenazas en contra de los misioneros, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Berea era una ciudad a 75 kilómetros de distancia de Tesalónica. Pero lejos de usar este lugar para ocultarse, manteniéndose de incógnito y en silencio, los miembros del equipo misionero entraron en la sinagoga una vez más y continuaron con su labor evangelística. Como resultado, y para su sorpresa, se encontraron con unos oyentes que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los asistentes a la sinagoga que escucharon el mensaje de Pablo y sus compañeros demostraron ser más nobles que aquellos con los que se habían encontrado en Tesalónica. Pero esta nobleza no pasaba por sus valores éticos, sus buenos principios o su posición social. La palabra nos dice que eran más nobles por la forma en la que recibieron la predicación de Pablo y Silas. La nobleza de los de Berea se manifestaba en su actitud ante la palabra de Dios. Lejos de rechazar lo que Pablo les decía, ellos escucharon de buena gana y con toda atención lo que los misioneros tenían para comunicarles. No se durmieron durante la predicación de Pablo y Silas, pero no aceptaron ciegamente lo que oían, sino que evaluaron objetivamente cada lección. Por eso se nos dice que recibieron la palabra con toda solicitud, con toda solicitud. Esto significa que tuvieron buena predisposición a oír lo que los misioneros tenían para decirles. Prestaron suma atención a lo que se les predicaba. Escucharon gustosos lo que venían a decirles. Los participantes de la sinagoga de Berea pusieron su corazón y concentración en la palabra de Dios, recibiendo el mensaje con sincero interés, con toda solicitud. Además, los oyentes demostraban su nobleza
en su perseverancia en la palabra de Dios. El relato destaca que ellos analizaban cada día lo que se les decía. Día tras día se detenían a meditar en lo que se había predicado sin dejar la enseñanza en el olvido. El lunes no se olvidaban lo que se predicó el domingo. No fueron inconstantes. Por el contrario, diariamente, continuamente, persistentemente, reflexionaban en las Escrituras y en lo que Pablo y Silas les habían compartido. Cada día, con toda solicitud, cada día. Asimismo, los asistentes de la sinagoga de Berea demostraban su nobleza por la seriedad con la que tomaban la palabra de Dios. No fueron superficiales ante la palabra. Por el contrario, mostraron reverencia ante ella, esforzándose por verificar, entender y verificar lo que los misioneros decían. El texto describe que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban las Escrituras, las estudiaban, las meditaban, las analizaban, las examinaban. Por lo tanto, ellos no eran fáciles de engañar, pero tampoco se dejaban ganar por sus prejuicios o preconceptos. Los de Berea estaban abiertos a la nueva enseñanza, pero necesitaban corroborarla a partir de un examen exhaustivo de la Biblia, porque ellos reconocían la autoridad espiritual de la palabra de Dios. Con corazón puro y toda humildad querían llegar a una conclusión personal por un análisis propio, evaluando la veracidad de lo que se les anunciaba. Escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Con toda solicitud, cada día, escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, los oyentes de la sinagoga de Berea eran auténticamente nobles por su buena predisposición, su perseverancia y su meditación rigurosa de la palabra de Dios. Esta actitud escasea por este tiempo, y no solamente entre los no creyentes, sino también entre nosotros mismos, los cristianos. La forma en la que los de Berea se comportan nos da una impactante lección. Nos corrige, nos reprende, nos estimula. Porque hay una belleza indescriptible en quienes recibieron la palabra con tal grado de nobleza. Porque vemos que ser nobles ante la palabra de Dios implica poner nuestro corazón en ella. Implica dar nuestra entera atención, no por obligación, sino por genuina sed espiritual. La nobleza del cielo conlleva una búsqueda diaria y persistente de la palabra, reconociendo que es el alimento que necesitamos, nuestro pan diario. Así que la auténtica nobleza es la de aquel que recibe la palabra de Dios con compromiso y entrega, dando tiempo y energía a examinarla con cuidado, dejando que el Espíritu Santo le hable por ella. Pero, francamente, ¿cuánta atención le estamos dando a la palabra de Dios? ¿Cuánta hambre y sed tenemos de la palabra de Dios? Quienes no tienen un encuentro diario y profundo con la palabra no pueden crecer espiritualmente. Son débiles y no desarrollan su discernimiento espiritual. Por lo tanto, fácilmente son engañados por quienes malinterpretan y manipulan las Escrituras. Pero quienes meditan con atención y constancia la palabra de Dios, crecen en su comunión con el Señor y experimentan frutos maravillosos. David proclamó: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los bereanos, los de Berea, eran de veras benditos. Llevaban una vida auténticamente feliz porque permanecían en la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de la nobleza de aquellos fieles oyentes de Berea? Hechos nos dice que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los de Berea estaban revestidos de la nobleza que enaltece, la nobleza que conduce a la vida eterna. Reconocieron que por la fe en Jesús serían salvos, no solo porque alguien más se los contara, sino porque ellos mismos, de todo corazón, se dedicaron a profundizar hasta alcanzar la convicción propia de la salvación en Cristo, por medio de su muerte y de su resurrección, al examinar con cuidado las Escrituras, al estudiar la palabra de Dios. De este modo descubrieron que Jesús es el Cristo. Jesús les declaró a los obstinados líderes religiosos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras de Jesús quedaron plasmadas en la vida de los de Berea. Ellos demostraron que lo que Jesús dijo es verdad, ya que en base a su discernimiento de la palabra de Dios creyeron en Jesús y fueron salvos. No unos pocos, sino muchos de ellos, tanto judíos como griegos, hombres y mujeres distinguidas. Por lo tanto, más que un comportamiento cordial o un nivel social, la nobleza que enaltece es aquella que parte del respeto sincero y profundo a la palabra de Dios. La actitud ante la palabra de Dios de los de Berea los condujo a la salvación en Cristo. Su nobleza ante la palabra les abrió las puertas a la vida eterna. Pero no se puede concebir la obra de la palabra de Dios sin la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Por lo tanto, la nobleza de los de Berea no pasaba únicamente por su meticuloso estudio de las Escrituras, sino también por su dependencia de Dios en su interpretación. Por eso reconocemos que ellos eran hombres y mujeres de palabra, pero sin lugar a dudas también eran hombres y mujeres de intensa oración. En la salvación de los de Berea, vemos que aquel que está atento a la palabra de Dios, aquel que no duerme ante la palabra de Dios, encuentra recompensa. En nuestra sociedad, la palabra de Dios está al alcance de la mano. Hay miles y miles y miles de recursos. Pero por más que tengamos acceso casi ilimitado a las Escrituras, no todos las reciben con nobleza. Muchos ni siquiera leen la palabra. Junta polvo en algún estante ahí en su casa. Y cuando la van a buscar ni siquiera saben dónde está. No todos reciben la palabra de Dios con nobleza. Muchos la leen de vez en cuando, sin reconocer la necesidad de permanecer en ella. Algunos la leen por costumbre, al mismo tiempo que dejan que su mente divague por el cosmos. Y escuchan predicaciones también de la palabra y también su mente sigue por ahí. Están sentados, pero están con su mente en la novela que vieron ayer a la noche. Sin reconocer nuestra necesidad de la palabra de Dios, no podemos crecer. Muchos leen la palabra desconfiando de su contenido o según sus prejuicios, sin considerar que es un mensaje divino.
Cuando lees la palabra, ¿considerás que ese es un mensaje de Dios para vos? Pero los de Berea tenían reverencia ante la palabra de Dios. Creían que Dios les hablaba por ella y era la forma en la que Él les comunicaba o les hacía conocer su voluntad. Entendían que necesitaban orar y dedicarle tiempo a la meditación bíblica para llegar a saborear el contenido y entender el mensaje que el Señor quería decirles. Ellos disfrutaban recibir la palabra de Dios. Disfrutaban conocer su significado y llevarla a su aplicación diaria, práctica y personal. Y esto representaba más que un placer literario. ¿Cuál era su secreto? ¿Cuál era su secreto? ¿Por qué tenían tanta pasión por leer la palabra? ¿Por qué querían entenderla? ¿Por qué querían llegar hasta el conocimiento más profundo? ¿Cuál era su secreto? Ellos amaban entrañablemente la palabra de Dios. Y tal vez sea eso lo que a muchos de nosotros nos falta, amar entrañablemente la palabra de Dios. El salmista exclamó conmovido: tus mandamientos son mi alegría, porque los amo profundamente. Con amor levanto mis manos hacia tus mandamientos y medito en tus estatutos. ¿Cuánto amamos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánta atención le damos? ¿Cuán perseverantes somos en recibirla? ¿Con cuánta seriedad la estudiamos? ¿Con cuánta alegría la recibimos? ¿Qué tan nobles somos ante Dios? Los de Berea experimentaron el poder salvador de la palabra. La palabra de Dios tiene poder, como nos dice Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene para nosotros respuesta a todo lo que nos aqueja y perturba. Nos alienta, nos consuela, nos corrige, nos instruye, nos trae orden, nos conduce a la salvación del Señor. Como dijo Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Pero para disfrutar del poder de la palabra de Dios, necesitamos reconocer su valor, amarla y atesorarla en nuestro corazón, no desperdiciando ni una oportunidad para meditar en ella y absorberla, haciéndola propia. Aprendamos la actitud de los de Berea ante la palabra y su amor hacia ella. Ese amor también lo tenían los misioneros que predicaban a Jesús. Amor a la palabra de Dios. Así que tanto al recibirla como al darla a conocer, seamos nobles ante la palabra de Dios, con la esperanza y la certeza de que todo aquel que la reciba de corazón obtendrá frutos eternos. Ser noble según el mundo es espiritualmente, es admirable. Ser noble según el mundo es admirable, pero más honorable es ser noble según Dios. Seamos espiritualmente nobles. Recibamos con atención, perseverancia y diligencia la palabra, y el Señor nos enaltecerá. Amén. La serenidad que reinaba entre los de Berea no iba a durar mucho tiempo, porque siempre que Dios trabaja, Satanás procura interrumpir su obra para que su reino no siga extendiéndose. Por eso, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Como si hubieran encontrado el sentido de sus vidas en impedir el avance del Evangelio, los opositores de Tesalónica dejaron su ciudad para dirigirse a Berea, porque habían escuchado que allí la obra de los misioneros prosperaba. Por lo tanto, provocaron nuevamente disturbios,
Tal vez llevaron consigo a aquellos hombres malos y ociosos que habían contratado unos días atrás. De este modo, quedó en evidencia la guerra espiritual que el diablo desata en contra de los hijos de Dios para apartarlos del Señor y para que no sigan propagando el mensaje de la salvación a las almas. Satanás, por todos los medios, trata de destruir la obra de Dios usando a aquellos que se oponen al Evangelio. Por eso, debemos ser conscientes de que queramos o no, estamos en una guerra espiritual. Y aquel que no está despierto espiritualmente, en pie de guerra, se vuelve presa fácil del enemigo. Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es extraño que suframos oposición y adversidad en nuestro camino de fe, pero la palabra nos revela que el Señor siempre triunfa. Su palabra siempre triunfa. Su poder es infinitamente mayor a cualquier oposición. Sin embargo, solo quienes se mantienen en comunión con Dios pueden experimentar su mano soberana y su protección. Pueden sentir su amorosa compañía en todo momento. Por medio de la oración incesante en el Espíritu Santo, por la meditación continua y sincera en la palabra de Dios, por la decisión personal de vivir en su voluntad. Los hermanos de Berea estaban ejercitados en su comunión con Dios. Por eso no sucumbieron en la batalla espiritual, no cayeron ante los ataques del diablo, sino que se mantuvieron firmes y reaccionaron rápidamente a fin de proteger el avance del Evangelio. De este modo, los adversarios alborotaron la ciudad de Berea, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los creyentes no se involucraron en un enfrentamiento contra los opositores. Antes, resguardaron a Pablo, quien corría el mayor riesgo, llevándolo a Atenas, a 300 kilómetros de distancia. Sin embargo, Silas y Timoteo permanecieron todavía allí, amparados por los hermanos. De esta forma, evitaron que se detuviese la expansión de la obra de Dios, tanto entre ellos como también en otras ciudades. Los hermanos de Berea reconocían contra quién estaban luchando y por eso supieron cómo reaccionar ante las amenazas. No se dejaron intimidar, pero tampoco se expusieron al agravio. Actuaron con valor, rapidez y sabiduría. También nosotros debemos saber contra quién batallamos y cómo debemos actuar en medio de la adversidad. Nuestra lucha no es contra las personas. El verdadero adversario es otro. Además, las fuerzas para la batalla no son las nuestras, sino las de nuestro Señor. Por eso Pablo nos declara, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios no puede ser derrotado. Dios nunca fracasará, nunca será vencido. Por lo tanto, si estamos a su lado en el campo de batalla, seremos vencedores. Como nos dice Pablo, pueden aparecer amenazas, persecuciones y terribles adversidades. Aún así, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Amén. Como los hermanos de Berea, encontremos nuestra fortaleza por permanecer firmes en la palabra de Dios y en la oración en el Espíritu Santo. Seamos espiritualmente nobles en nuestra actitud ante la palabra, recibiéndola humildemente, con toda atención, perseverancia y reverencia, escudriñándola y amándola entrañablemente. Que allí esté nuestro gozo y nuestro deleite. Entonces veremos los frutos eternos que Dios nos dará. Encontraremos su consuelo y su fortaleza, su consejo
y su guía. Sobre todo, encontraremos su perdón y su salvación en su Hijo Jesús. La nobleza del mundo trae la admiración de algunos, una admiración temporal que se desvanece. Pero la nobleza celestial es la que verdaderamente enaltece. Es la nobleza que vale la pena perseguir, pues nuestro Señor nos recompensa. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta mañana con tu palabra. Gracias por el ejemplo que tú nos haces llegar de los hermanos de Berea en su nobleza espiritual, en su anhelo de recibir tu palabra con todo su corazón, con toda solicitud, cada día escudriñando la palabra. Ayúdanos también a nosotros a tener una actitud como la de ellos, sabiendo amar tu palabra, para poder oír en ella tu voz, porque tú nos estás hablando a través de ella. Que nuestra alegría, que nuestro deleite esté en tu palabra. Que nuestra alegría, nuestro deleite, no lo busquemos en las cosas que están en este mundo porque se desvanecen. Pero tu alegría, tu gozo es permanente. Podamos hallar esta felicidad en tu palabra. Podamos hallar nuestra delicia en tu palabra. Y tú nos prometes también bendecirnos con frutos que son eternos. Señor, ayúdanos a estar despiertos espiritualmente, en pie de guerra, sabiendo que tú nos contienes y tú nos abrazas, tú nos sostienes. Y nosotros podemos estar firmes al mantenernos en tu palabra y en oración en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos la palabra el día de hoy. Gracias también, Señor, por habernos bendecido, acercándonos a ella. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.